Buenas tardes, mi nombre es Claudio Capuano, coordino la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos. Para nosotros es un gusto tenerlos hoy en este curso que iniciamos, curso sobre pandemia, derechos humanos, conflictos éticos, ¿no? Quiero agradecer a la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Sociología. Este curso lo estamos realizando las dos cátedras con no el auspicio, sino la invitación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Quería agradecer a los profesores que van a participar. Primeramente a nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel, es para nosotros un maestro, un referente ético, un referente político. Hemos trabajado y estamos trabajando hace mucho tiempo. A Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Norita, otro gran referente ético que tiene nuestro país. Y también a los profesores María Luisa Pfeiffer, Miguel Cotou, de Chile, Antonio Galde y Nuria Ómedes, a Gonzalo Basile, de Claxo, al doctor Ricardo Martínez, a Mario Peceni, a Sonia Wiener, a Mónica Heinzmann, y quería agradecerles mucho la generosidad que han tenido para poder estar en este curso. Para hablar un poco sobre el curso, quería plantearles algunos ítems algunos temas que vamos a desarrollar. El primero, que inicia Adolfo, sobre pandemia y derechos humanos. La semana que viene va a ser sobre conflicto, me olvidé del doctor Norberto Liski, también, que va a estar en este curso. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos con él. La semana que viene va a ser sobre conflictos éticos, discriminación, pacientes con y sin COVID, que va a estar el doctor Cotou y el doctor Liski. Después va a ser sobre producción de medicamentos y vacunas, Antonio Galde y Nuria Ómedes. Después, en la semana del 14 de octubre, vamos a hablar sobre el mercado de la salud y pensamiento crítico en la pandemia, la búsqueda de claves en el sistema de salud y en la producción de medicamentos, que va a estar el doctor Gonzalo Basile y el doctor Moyano. Después, luego, conflictos en ética de investigación, que va a estar la licenciada María Zuleta y el doctor Ricardo Martínez. Pandemia y género y diversidad, el doctor Peceni y la doctora Sonia Wiener. La cuestión ambiental, la doctora Mónica Heinzmann y la doctora María Luisa Pfeiffer. Y vamos a cerrar después sobre un conversatorio sobre la pospandemia. Adolfo, querido Adolfo, cuando quieras. No sé si querías decir algo vos, Gonzalo, antes. No, sí, muy breve con respecto igual al tema del curso, porque el curso se llama Derechos Humanos y Bioética en tiempos de pandemia. Hay por ahí una necesidad de enfatizar la cuestión de por qué la relación entre derechos humanos y bioética en un contexto en el cual justamente se están viendo una serie de vulneraciones graves en una enorme cantidad de aristas del tema de los derechos humanos en este contexto. La bioética tiene una larga historia en algunos aspectos, pero digamos que nace como disciplina o como intención de dar una interpretación al mundo a mediados del siglo pasado. Cada vez es más necesaria como una clave de interpretación de los derechos en el área de la salud y de la vida en general, no solamente de la salud. Y entonces, en ese momento que la vida y la salud está, pero con una fuerte amenaza, que no solo es el virus, sino el contexto en el cual esto ocurre y la capacidad que ha habido para que esto sea un escenario
mucho más grave que simplemente una enfermedad grave, es necesario que busquemos vías de entender esto para ver las herramientas que podemos tener para buscar una alternativa, ¿no? Solo eso quería comentar así sobre la oportunidad del curso este. Adolfo, estamos entonces para escucharte. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Hoy tenemos que utilizar estas tecnologías para poder comunicarnos, para poder mirarnos, aunque sea online. Y en principio agradezco, siempre estamos colaborando con la cátedra de la Facultad de Medicina, de Salud y Derechos Humanos. Somos compañeros de hace muchos años y tratamos de hacer aportes a aprendiendo a vivir, a comunicarnos, a relacionarnos y ver si podemos avanzar en la construcción de una nueva sociedad. Yo me voy a referir a algunos temas que no son nuevos. Esto, digamos, lo que son las epidemias, ustedes que están trabajando en la salud, lo conocen perfectamente, son como cíclicos en la humanidad. Pero antes, pienso que sería muy bueno tener presente y apoyar a los médicos, enfermeras, personal sanitario, que no la están pasando bien, que están en la primera línea de lucha. Y hace un día, 2 días, por los medios de comunicación vimos que los enfermeros, enfermeras que estaban reclamando el derecho a equipos, a materiales, a condiciones de higiene y también salariales, fueron severamente reprimidos en la ciudad de Buenos Aires. Esto no duele, tiene que ver con los derechos humanos, y me voy a referir muy brevemente a esto. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre los planteamos de su integridad. No solo lo que pasó en un momento de muerte, violaciones, torturas, cárceles, exilios, sino los derechos humanos integrales al medio ambiente, a la soberanía alimentaria, al derecho a la salud, a la educación. Es decir, hoy tenemos que cambiar la mirada cartesiana hacia una mirada más holística, más integradora. Incluso la medicina se va dirigiendo hacia ese pensamiento holístico, de que el ser humano es integral. Y también sufrimos las consecuencias de sociedades. Nuestros pueblos, hablamos mucho de la pobreza, pero nuestros pueblos latinoamericanos no son pobres, están empobrecidos. Son pueblos que tienen una riqueza infinita, pero lo mismo que los territorios, pero están en manos de muy pocos. Y son los que manejan también el medio ambiente, los monocultivos, los agrotóxicos, porque tenemos que analizar. Todos hablamos del coronavirus, pero ¿cómo se produce este virus? Es un estudio que los tengo aquí y estuve hojeando antes de comunicarme con ustedes el trabajo de una investigadora que conocí hace como 15, 20 años en la Universidad de Tokio, en Japón. No sé si ustedes la conocerán, pero se la voy a mencionar. Es una india de la India, llamada Vandana Shiva. Vandana Shiva es ingeniero agrónomo, ha trabajado muchísimo y ha publicado muchas obras. Ya en ese entonces venía
reclamando restablecer el equilibrio del ser humano con la madre tierra. Una de las cosas que plantea, los tengo aquí, tengo varios libros de ella, el manifiesto para una democracia en la tierra. Creo que todo esto que hoy estamos viviendo y que los países pobres reciben este impacto, no son quienes lo provocan, pero sí son las víctimas de esta situación, de estas epidemias, que vuelvo a insistir, son cíclicas en la humanidad, desde muy antiguo hasta nuestros tiempos. ¿Cómo se produce este coronavirus? Hay trabajos científicos, fundamentalmente de Suiza, los tengo aquí, algunos de ellos, no los voy a leer, pero sí señalar que un grupo de investigación de virólogos, zoólogos, ecologistas, bioinformáticos en Suiza han utilizado bases de datos de genomas. Los cálculos del modelo se basan en datos y señalan que hay, según los análisis que ellos llegan, a 2.085 virus, de los cuales 584 afectan al ser humano, entre ellos el coronavirus. Ahora, ¿cómo se produce esto? Es por la devastación que siguen hasta el día de hoy de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. La devastación, las quemas de grandes extensiones, aquí mismo en Argentina. Podríamos hablar de la Amazonia, pero podemos hablar de África, Asia, de muchos de esos pueblos empobrecidos. Se los han devastado directamente, los han saqueado. Yo tuve oportunidad de trabajar en Naciones Unidas el caso de Sudáfrica y Namibia. Y bueno, sería largo, eso sería un capítulo aparte de la devastación que han hecho y quien sufre las consecuencias y el empobrecimiento son los pueblos. Esto, al destruir la floresta, los monocultivos, los agrotóxicos, los cambios climáticos, todo esto la mesa queda afuera. Sí, claro. Ha roto el equilibrio del ser humano con la madre tierra. Por eso digo, estos problemas no son nuevos. Voy a compartir con ustedes. Yo viajo por el mundo, viajo mucho por América Latina, sin más de 50 años, y tengo amigos, amigas, voy a hablar de México, en Chiapas, los mayas, y creo que ellos, en la síntesis que me hacen, que hacen de lo que voy a compartir con ustedes, muy claro que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Una vez llego a San Cristóbal de las Casas, a Chiapas, y me encuentro desde hace muchos años con los mayas. Y hablamos de la familia, hablamos de los amigos comunes. Me dicen, otra vez por aquí, ¿qué te trae? Otra vez a San Cristóbal, ahí a la selva, a la Candona. Digo, mira, estoy en un encuentro sobre desarrollo y desarme. Entonces se me dio por preguntarles, ¿para ustedes qué es el desarrollo? Ellos abrieron los ojos enormes, ¿no? Y me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo, esto es un invento de ustedes. De la civilización esta, en las cuales... No, pero mira, nos conocemos mucho tiempo, algo está en beneficio del pueblo, de la madre tierra. Y la respuesta de ellos fue muy concreta.
Y tiene mucho que ver también con a las conclusiones que llegan los científicos. Dice, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo, existe la palabra equilibrio. Mira usted qué distinto, ¿no? En la concepción de la vida de los pueblos mayas, que tienen una sabiduría de miles de años. Dice, tenemos que restablecer el equilibrio con nosotros mismos, el equilibrio con los demás, con los seres queridos, el equilibrio con nuestras comunidades, el equilibrio con el pueblo y el equilibrio con la madre tierra. Dice, el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Todo esto forma lo que es la vida, el sentido integral de la vida. Somos parte del universo. No somos los dueños ni dueñas de la madre tierra. Pero lo que me dicen, le están haciendo tanto daño a la madre tierra que la madre tierra después los castiga. Esto es lo que estamos pasando, porque al destruir la floresta, los monocultivos, al expulsar los animales, generan ese desequilibrio. Ese desequilibrio trae la violencia social, estructural, política, económica. Y es ahí donde tenemos que trabajar para cambiar. No, muchas veces yo hablo de los monocultivos de soja, de maíz, de pinos. Aquí en Argentina tenemos lamentablemente mucho y cada vez en territorios más extendidos. La deforestación que hay en el norte de Argentina, Salta, Jujuy, es semejante a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con los monocultivos, con los agrotóxicos? Esto contamina la tierra, contamina el agua. Ahí no hay sapos, no hay mariposas, no hay mosquitos. Lo han devastado todo. Entonces esto nos lleva, ¿no?, a este desequilibrio, a generar en estos monocultivos esa especulación financiera. Tenemos una economía especulativa, no es una economía social, es una economía especulativa, de ganancias, de recursos, y cada vez mayor. La devastación, la quema de la floresta, en la Amazonia, aquí el Delta y muchos otros lugares, Córdoba, son incendios provocados. En Paraguay también, yo he visto los incendios de los bosques en Paraguay, pero podríamos hablar de la mayoría de los países. Los pueblos quedan como espectadores frente a esto, indefensos. Esto viola los derechos humanos, viola el derecho de los pueblos, viola los derechos de la madre tierra. Entonces, tenemos que enfrentar esto de alguna manera. El coronavirus no viene solo, viene acompañado de todo esto. Pero también quiero agregar a esto que los hermanos mayas me han transmitido, que los monocultivos tienen que tener en cuenta un monocultivo mucho más peligroso que todos estos. Acabo de señalar rápidamente, ustedes pueden encontrar otros tipos de monocultivos, pero es el monocultivo de las mentes, con los tóxicos de la propaganda. Esos tóxicos de la propaganda que piensan que el progreso, el desarrollo es eso. Que cuando más se gana la sociedad de consumo, no, esta pandemia nos está enseñando que podemos vivir con lo esencial, que podemos vivir de otra forma. Entonces, en esto no tenemos que retroceder. La propaganda, los tóxicos, así como el glifosato, en los monocultivos, tenemos que comenzar a repensar
¿cuál es la situación nuestra? ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde queremos ir? Porque está bien la reflexión, pero tenemos que ponernos en acción. La reflexión en acción, acción y reflexión, para poder enfrentar la grave situación que hoy vive la humanidad, porque esto afecta a todos y todas. Nos afecta a escala mundial. Y lógicamente también nos lleva a una reflexión profunda hacia dónde vamos, qué queremos. Porque la vacuna, que va a llegar dentro de unos meses, va a llegar esa vacuna, esto no resuelve el problema. Va a paliar el problema, pero no lo va a resolver. Porque si no se pone freno a esta devastación, vamos a tener muchos otros pandemias, muchos otros desastres. No como la cuestión, creo que va a venir otra pandemia que hay que estar muy atentos, que es la pandemia del hambre. He dado un dato, ustedes habrán investigado o ya tienen elementos de análisis, pero piensen ustedes, grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Europa, tiene ya 200.000 muertos y millones de infectados. ¿Qué pasa ahí? Tiene millones de desempleados, gente que se ha quedado en la calle sin recursos. Y ahí viene el hambre. Esta pandemia del hambre. Recuerdo siempre a ese gran pensador brasileño de origen, un médico, era un médico rural, José de Castro. José de Castro fue el director de la FAO. Y José de Castro dice, el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Miren ustedes, ¿no? Y José de Castro toda su vida, fundamentalmente en su tierra, en Brasil, trató de trabajar y de luchar contra el hambre. Y cuando él se recibe de médico, siendo muy joven, su primer trabajo fue una empresa que le encargó un trabajo a José de Castro. Le dice, quisiéramos saber el bajo rendimiento que tienen los obreros. Bien, y este joven médico comienza a investigar, a analizar, y después de un tiempo de hablar con los trabajadores, hablar con los directivos, entrega su informe. El informe es muy simple, dice, los trabajadores tienen poco rendimiento porque tienen hambre. ¿Cuál es la resolución de la empresa? Lo despide. Lo echa directamente. Y José de Castro comienza a ver esto. Y lógicamente que la situación que hoy estamos viviendo con esto del coronavirus, lo que está pasando en el mundo, nos tiene que hacer reflexionar. Las grandes empresas de los monocultivos no van a pelear el hambre del mundo, al contrario. Creo que esas grandes empresas lo que buscan es el capital financiero. La salud, la alimentación va a estar en manos vamos a lograr salir apoyando al pequeño y mediano productor rural para restablecer el equilibrio entre la relación de la madre tierra y el ser humano. Si no, estamos perdidos. Hay muchos trabajos de investigación que hoy tendríamos que ver, pero también de lo que es la salud pública, porque el modelo neoliberal de privatizar todo, salud, educación, y por eso no tienen medios para combatir
esta epidemia, esta pandemia afecta a la humanidad. Ven ustedes a Europa, Italia, Francia, España, el recrudecimiento, Alemania. Se habla muy poco aquí de lo que está pasando en África, en la India. Y si no se restablece el equilibrio, no se comienza a revertir esto, de otra forma vamos a estar en graves dificultades, porque esto nos lleva a un suicidio colectivo. Y tenemos que enfrentar esto de alguna manera. Y para esto hay que repensar qué tipo de sociedad queremos. Hay ahora todo un movimiento que comienza a decir la vuelta al campo. No está mal. La vuelta al campo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Qué hacemos esto de la vuelta al campo? Para estar más cerca de la naturaleza, pero si se está destruyendo la madre tierra, no se logra el equilibrio. Hay un trabajo muy importante, más allá de las creencias de cada uno y cada una, que les recomiendo porque es fundamental. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, nuestro compatriota, ¿no? Muchas veces lo hablamos con él. Y dice, esto no es una encíclica únicamente para los católicos, no. Es una encíclica social de proteger la casa común. Esa casa común, que es nuestra casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos sanear el sistema climático? Cuando las grandes potencias se niegan, ¿cómo podemos recuperar el agua? Está totalmente contaminada. Y cada vez las grandes industrias, incluso en los monocultivos, los agrotóxicos, contaminan la napa de agua y arruinan todo lo que es la producción agrícola del mediano y pequeño productor. Y hay muchísimo suicidio de campesinos en la India, es uno de los temas que conozco, justamente porque las grandes empresas le imponen como Monsanto las patentes. Y someten a los campesinos, pierden casa, pierden familia, pierden todo. Entonces, ¿cómo se recupera con las semillas orgánicas, con las semillas transgénicas? Ustedes saben que sirve para un cultivo y no sirve para otro cultivo, y genera la dependencia de estas grandes empresas Bayer, productor de medicamentos. Por un lado nos enferman y por el otro lado dicen que nos curan. No, es la especulación financiera. Esto es terrible. Entonces, esta pandemia tenemos que enfrentarla de alguna forma. Y hay alternativas a esto. Sí que las hay. Hay proyectos en marcha. Hay proyectos que tenemos que compartirlos. Por ejemplo, la reforestación de bosques nativos en todo el país. Volver a recuperar las tierras áridas. Volver a cambiar, a recuperar el clima, el cambio climático, que cada vez es más agobiante. Y para esto se necesitan políticas públicas, decisiones de los gobiernos de tomar esto. Porque si sigue esta devastación, no solo vamos a tener el coronavirus. Aquí está hablando los científicos cuando hablan de 584 virus que afectan al ser humano, que afectan a los animales y después son transmitidos al ser humano. Entonces, es una posición de conciencia frente a esto, de ética, de valores, de sentido de la vida. Si se privilegia únicamente el capital financiero y se deja al ser humano, estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, para enfrentar esto, necesitamos de un pensamiento. Por eso yo siempre señalo que necesitamos generar un nuevo
pacto social. Así como Juan Jacobo Rousseau, en su pacto social vienen las democracias, esta democracia débil, pero que ninguna democracia es perfecta, pero toda democracia es perfectible. Tenemos que comenzar a pensar en su integridad de un pensamiento integrador. Y creo que ahí es donde podemos cambiar las cosas. En la educación, pero también en la rebeldía cultural. Necesitamos de la rebeldía cultural, de otro pensamiento, no del pensamiento este que nos manejan y nos someten y estamos indefensos. Para esto se necesita la unidad en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual, pero todos podemos tener objetivos comunes. La diversidad del pensamiento, la riqueza de los pueblos, como la biodiversidad. Y me voy a referir muy brevemente, porque esto es ustedes lo pueden investigar, me voy a referir a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un paleontólogo que trabajó 50 años aproximadamente en la China, que es uno de los descubridores del hombre de Pekín. Eso de nuestros ancestros lejanos, pero el hombre de Pekín. Después, con el cambio de gobierno, la revolución de Mao, todo eso se pierde, se tiene que volver a Francia. Teilhard de Chardin, encima era jesuita. Teilhard de Chardin era un paleontólogo evolucionista. Él había tomado mucho el pensamiento de Darwin, ¿no? Y en sus investigaciones, en los procesos así paleontológicos, dice que todavía nosotros no estamos totalmente desarrollados, ni el ser humano. Entonces habla de la biogénesis. Hay un proceso de evolución permanente en la Tierra, en el planeta, la biogénesis. Y después, el otro punto, lo estoy señalando esto muy rápido. El otro es, pero sería bueno que lo puedan investigar esto. La biogénesis, este proceso evolutivo que hay en el planeta. Hay un proceso de evolución permanente. La antropogénesis, nosotros como seres humanos todavía no estamos desarrollados plenamente. Y la cosmogénesis es el tercer eje, porque somos parte de todo el sistema universal. Alguien decía que somos hijos e hijas de las estrellas. Es una imagen muy poética, muy hermosa, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, también es cierto. Y Teilhard de Chardin tenía eso, porque es así que por su visión evolucionista, es prohibido por la misma Iglesia, siendo él un jesuita. Porque la Iglesia no quería saber nada con la evolución de Darwin, y menos aún que un jesuita de un paleontólogo como Teilhard de Chardin esté marcando caminos y del pensamiento, de poder reencontrarnos como seres humanos. Y creo que todo esto de esta pandemia, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacer? Por eso digo que necesitamos de un nuevo contrato social, necesitamos de un nuevo pensamiento,
Esto que tratamos de desarrollar, vamos a ver si lo podemos reactivar, el Foro Social Mundial, que nació en Porto Alegre, donde nuestro lema es otro mundo es posible. Otro mundo es posible, otro pensamiento. Y tenemos que llegar a esto. Por eso necesitamos de la rebeldía cultural. Porque si nos quedamos en la conformidad, va a venir una vacuna y esto volvemos atrás, esto es suicida. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos para la humanidad? Pero no sabemos hasta ahora qué camino tomar, pero tenemos que plantar bases. Y por eso tenemos que recuperar, generar un nuevo amanecer para la humanidad. Hay otros científicos también que después han trabajado muchísimo. Es Frijol Capra. Frijol Capra es un físico y nos está señalando caminos. Bueno, ahora no encuentro las cosas, pero bueno, Frijol Capra tiene el punto crucial, el Tao y la física. También su pensamiento como científico es muy, muy cercano a lo que les acabo de contar de los hermanos y hermanas mayas. Este sentido de comenzar a repensar nuevas alternativas. Y bueno, yo soy presidente medio honorario ahora de la Academia de Ciencia del Ambiente de Venecia, que son grupos científicos que vienen trabajando sobre los cambios climáticos, pero también hay una parte jurídica que venimos trabajando sobre el Tribunal Penal Internacional. Sería la ampliación del Estatuto de Roma para los crímenes contra el ambiente. En este momento, esta propuesta, que ya lleva algunos años de trabajo, está presentada en el Consejo de Roma y el Estatuto Europeo, en el Consejo. El Estatuto de Roma se necesita, estamos viendo a ver si se puede incluir en el artículo 7 del Estatuto de Roma de los crímenes de lesa humanidad, porque toda esta devastación que están haciendo quedan en la total y absoluta impunidad jurídica. No podemos hacer nada contra ellos. Hay una gran resistencia de las grandes empresas a que se forme, se incluya en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, esta reforma para juzgar los crímenes contra el medio ambiente. Pero observen ustedes la contaminación de los mares, de los ríos. Ya el agua que estamos tomando no es un agua pura. Y en este momento recuerdo esa gran amiga luchadora en Francia, Danielle Mitterrand, una mujer que dedicó gran parte de su vida a preservar el agua. Podemos vivir sin computadora, podemos vivir sin muchas cosas, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Entonces, cuando hablamos del problema de la pandemia esta que nos afecta, también tenemos que estar pensando qué hacer, cómo superarle, cuál es nuestra rebeldía, cómo nos vamos a parar frente a la vida, cómo vamos a preservar los valores, la ética, la responsabilidad social, cultural, política, espiritual de nuestro pueblo. Si nos quedamos como espectadores,
Estos no van a pasar por arriba, porque no les interesa en absoluto. Lo que les interesa es el capital. El capital. Una especulación financiera. Y con esto no resolvemos el problema. Esto creo que hoy tenemos que estar repensando. Cuando uno habla de la rebeldía cultural, tiene que estar en las universidades, en las escuelas, en las familias, de ver qué participación tenemos. Únicamente podemos cambiar cuando los pueblos se asumen como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Cuando tienen presencia, movilizaciones, esto lo hemos vivido. Únicamente cambiamos cuando nos unimos y salimos. Y voy a ir cerrando esto. Voy a hablar de los ríos subterráneos. Ustedes saben que la tierra que pisamos debajo corren ríos, que no los vemos, pero cuando queremos agua y perforamos, en distintos niveles vamos a encontrar los ríos. Ahora, esos ríos subterráneos en un momento tienen tanta fuerza y tienen tanta potencia que salen a la superficie y arrasan con todo. Sale lo bueno y lo malo. Arrasan con todo. Esos ríos subterráneos son los emergentes. Yo lo tengo esto así muy claro por nuestra propia experiencia de vida, por nuestro trabajo. Voy a señalar tres ríos subterráneos importantísimos, pero ustedes pueden encontrar otros ríos subterráneos. Pero basta que se lo propongan, que comiencen a mirarse adentro, como decían nuestros hermanos y hermanas mayas. Que ustedes comiencen a ver y ver también si ustedes son parte de esos ríos subterráneos. Si nosotros somos parte de esos ríos subterráneos, qué importante sería. Voy a señalar tres emergentes de esos ríos subterráneos. Uno son los pueblos originarios, que vuelven a recuperar su identidad, sus valores, su pertenencia, sus culturas, la palabra, su lengua, la palabra. Pensaban que la palabra es energía. La palabra no es porque sí. Pensaban que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan mortal como un arma. Estoy hablando de la palabra. Pero tenemos que aportar a la palabra de vida, a esa emergente. Los pueblos originarios están en este momento en esa rebeldía cultural, ancestral, a recuperar la palabra, a recuperar su identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Esta pregunta que todos, desde los antiguos filósofos hasta ahora, todavía nos estamos haciendo. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? El otro emergente, importantísimo, son los movimientos sociales. En América Latina nos tenían enfrentados, separados. Hoy nos estamos conociendo, nos estamos viendo los rostros, estamos viendo cuál es nuestra identidad. Somos seres sociales, culturales, políticos, pero pertenecemos a la diversidad, la riqueza cultural de un continente, de los cuales somos parte. Esa diversidad, no el monocultivo de las mentes, es lo que nos quieren imponer. Esos movimientos son los sindicatos, los movimientos de derechos humanos, las organizaciones sociales. El otro movimiento que hay que estar muy atentos es el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres que entra con una fuerza, es un río subterráneo increíble, que sale de la superficie y que está cambiando la mirada.
que nos hace ver las cosas de otra forma y que nos cuestionan y nos interpelan y que reclaman derechos, son ustedes derechos que no se los regaló el patriarcado. No, lo conquistaron a través de las luchas sociales, de la presencia activa que tienen. Y es una lucha no violenta. No necesitaron tomar las armas para eso. Es esa rebeldía. Si las mujeres no se asumen rebeldes, no podrían haber hecho lo que están haciendo. Y por eso esa rebeldía que tiene es un signo de esperanza. Es increíble. Es ese signo de esperanza. Y después esos ríos que arrasan con todo, después van a buscar su cauce. Y cuando se aquietan las aguas, vamos a ver el fondo. No solo las aguas turbulentas, que ahora son necesarias, pero para ver la claridad de pensamiento, las propuestas alternativas. Y creo que esto tenemos que hablar de los signos de esperanza que hay en el mundo. A pesar de esto que nos afecta a todos, tantas muertes, tanta miseria, tanta hambre. Dentro de hoy, mañana, pasado, van a desalojar a los que tomaron tierras en Guernica. Estamos hablando con la jueza. El juez no quieren saber nada. Quieren desalojar por la propiedad privada. ¿Dónde va a ir 2.500 personas? Muchos infectados por el coronavirus. La falta de higiene. Podríamos hablar de la Villa 31, Ramona, esa mujer que vino reclamando por la higiene, por el agua. Pero el gobierno de la ciudad no le da el agua. ¿Qué pasa? Estas democracias adolecen, pero nunca la democracia es perfecta, pero toda democracia es perfectible. Y para eso necesitamos de la participación. Necesitamos de la participación para apoyar a los médicos, las enfermeras que están luchando son la primera línea de lucha. En los hospitales, en los lugares sanitarios, en los centros de salud. Creo que tenemos que repensar la sociedad que tenemos. Si no tenemos el coraje de la rebeldía, de cambiar esto, pero cambiar no la amargura, sino con esperanza, con fuerza. Cuando a mí me hablan que un militante está amargado, yo digo, cuidado, si está amargado no es un militante, es un amargado. Es un amargado. Pero un militante no puede estar amargado. Un militante siempre... un militante tiene que tener la alegría de la lucha, de que otro mundo es posible, que puede cambiar la realidad. Pero para eso tenemos que tener la capacidad del pensamiento crítico, de la unidad en la diversidad, de poder construir un nuevo amanecer, de comenzar a pensar qué sociedad tenemos. Tenemos grandes organizaciones en el mundo, como Naciones Unidas, UNICEF, la Organización de Estados Americanos, que a veces funciona y otras veces no funciona, pero que han hecho aportes, pero ya no son suficientes. Voy a terminar con esto, ¿no? Les recomiendo también, ya le he mencionado algunas cosas, a Raymond Panikkar. Raymond Panikkar lo conocí en Barcelona, un filósofo de la India. Un filósofo que entró mucho en la problemática de las tecnologías, de la ciencia, de la tecnología. Esto nos cambió el pensamiento, nos cambió la actitud frente a la vida. Le quiero dejar esto como lo último de este encuentro para que lo puedan profundizar.
Todos pensamos que las tecnologías nos iban a ser útiles para la humanidad. Efectivamente, hubo muchas tecnologías que aportaron mucho, ¿no? En la medicina, en las comunicaciones, en los medios de comunicación, de traslado, de viajes, etcétera, muchísimas cosas. En el desarrollo tecnológico y científico. Pero cuidado, la tecnología también nos ha esclavizado. Y también la tecnología nos ha llevado a un hecho que todavía no está muy profundizado y que es bueno tener en cuenta, es la aceleración del tiempo. El tiempo nuestro no es el mismo de hace 15 años atrás, 20 años atrás. Yo me acuerdo cuando comenzamos nuestras luchas sociales, usábamos un mimeógrafo a mano. No, hoy tenemos celulares, no existían los celulares, no existían las computadoras, no existía nada de esto. No soy Matusalén, pero tengo mis años, ¿no? Pero era el tiempo. Nos ha llevado a la aceleración del tiempo. Hoy no tenemos tiempo para meditar, tiempo para reencontrarnos. Estamos siempre acelerados y siempre corremos hacia ningún lado, pero corremos. Porque hay una aceleración del tiempo en todos los órdenes de la vida, en el pensamiento filosófico, en nuestras profesiones, en nuestras actividades cotidianas, en la familia. Y creo que esta pandemia, este coronavirus, nos puso un freno. Nos puso un freno para comenzar a repensar quiénes somos. Nos puso un freno para ver cuál va a ser nuestra comunicación con el otro y la otra. ¿Cuál va a ser la forma de vida que tenemos que llevar de ahora en más? En Bolivia hablan mucho del buen vivir. El buen vivir. Tenemos que encontrar ese buen vivir, ese equilibrio del ser humano con la madre tierra, ese conocimiento que debe ser compartido para poder construir un nuevo amanecer, pero siempre con una esperanza de que otro mundo es posible, que podemos reencontrarnos como sociedad, podemos reencontrarnos como compatriotas en este país, pero también con el resto de hermanos y hermanas latinoamericanos y en el mundo. No, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en Siria, Libia. He visitado los campamentos de refugiados, no, las guerras, estas grandes potencias que piensan que con eso van a dominar el mundo, pero un virus los está dominando. Entonces, tenemos que aprender a vivir, pero tenemos que aprender a vivir con mucha esperanza. No se olviden el canto de Violeta Parra. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y que este curso nos ayude a pensar el mundo que queremos, no únicamente nosotros, sino cómo vamos a compartir la casa común hacia un nuevo amanecer para toda la humanidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Siempre es un gusto escucharte y hacernos reflexionar sobre estas cuestiones. Bueno, se nos fue bastante igual el tiempo, así que Claudio, dale con tu parte, ¿sí? Claudio, ya lo saben, es el coordinador de la cátedra, no creo que necesite más presentación que esa. Gonzalo, pensaba, aprovechando lo que está Adolfo, porque la profundidad de lo que ha dicho, si tienen preguntas para Adolfo, es importante que las hagan ahora, ¿no? ¿Qué te parece si no coordinas eso?
Bueno, pero en principio me parece que sería por el chat. Hacemos 10, 15 minutos de preguntas y luego sigo. Bueno. Ahí. Si quieren pueden escribir las preguntas por chat. Por el chat, sí, diría yo. Sí. Si no serían... Son 84 personas. Bueno. Lo que se pone en el chat, la verdad que son solo comentarios de agradecimiento y de felicitación, no hay otra cosa. A ver. Bueno. Acá Javier pregunta cuál es la mirada de Adolfo respecto a la gestión de la pandemia por este gobierno. Es lo que pregunto. Miren, estamos en contacto con el gobierno en algunas cosas. Marcos, estamos viendo, el gobierno se encuentra con muchísimas dificultades. Lo que sí me parece importante que tomaron medidas preventivas sanitarias con todas las dificultades económicas que tiene. Y si ustedes ven los indicadores de Argentina en relación a otros países potencialmente más ricos, la Argentina viene haciendo un papel aceptable dentro de esto. No, creo que hay cosas para mejorar, los reclamos en las provincias. Muchas provincias no han tomado todas las medidas de prevención sanitaria necesarias. Ahora hay una preocupación grande del gobierno sobre esto, como pienso que la mayoría, Brasil es otra cosa, con Bolsonaro eso es terrible, pero creo que la Argentina en esto ha logrado controlar, está tratando de evitar que esto se expanda. Y la única medida actual es la prevención, es quedarse en las casas y acompañar. Ahora hay gente que no, incluso la oposición está haciendo toda una campaña en contra de la cuarentena. Y esto daña la vida de la gente. Y por eso no hay que dejarse manejar de las narices. Vuelvo a insistir, es necesario la conciencia crítica. Yo estoy acompañando en un equipo que es del Ministerio de Desarrollo Social sobre la soberanía alimentaria, sobre los recursos alimentarios, ¿no? Y también proponiendo la reforestación de bosques nativos. Esto puede generar trabajo en el interior del país y también en las zonas conurbanas de Buenos Aires. Podría ser, y serían fuente de trabajo. Hoy la gente está sin trabajo. Hay fondos de bosques y que habría que ver de qué manera instrumentarlo. Estamos hablando con el ministro Juan Cabandier de Ambiente y proponiendo también varias líneas en el país para la reforestación. Creo que tenemos que apuntar a las causas y no quedarnos únicamente en la superficie. Y uno de los graves problemas que hoy están afectando es la falta de empleo. Esto sería una de las formas.
hay otra, la agricultura familiar. Nosotros tenemos centros educativos para jóvenes en estado de riesgo social, que llamamos las aldeas. Una en General Rodríguez y otra en Pilar, donde damos capacitación laboral, agrícola y técnica. Y en este momento la gente nuestra está recorriendo los barrios y muchos chicos, familias, están infestados con el coronavirus. Pero estamos tratando de llevarle como alimentación y también recursos para la salud de ellos, ¿no? Estamos ahí con algunos municipios trabajando y con centros de salud. Así que aquí tenemos que poner todo lo que podamos en acompañar y tratar de superar esta grave situación que hoy estamos viviendo, y también cómo regular. El otro día nosotros estamos proponiendo al gobierno hacer una auditoría sobre la deuda externa, que es una deuda eterna, impagable, inmoral, y que el gobierno anterior nos ha dejado amarrados durante 100 años a la vorágine de los buitres y del Fondo Monetario Internacional. Ahora hay que investigar a dónde fueron esos millones y millones de dólares, porque no llegaron al pueblo. Si no, no estaríamos. Nosotros no somos un país pobre, somos un país rico pero empobrecido. Entonces tenemos que comenzar a repensar cuando hablamos por goteo. Sí. Creo en esto, por eso hablo de la rebeldía cultural. Los pueblos son cuando se ponen de pie y comienzan a reclamar sus derechos, se van a lograr los cambios. Es lo único posible. No, yo hablé de Brasil. Bueno, el caso de Brasil es un caso gravísimo, gravísimo, pero no sé, algunos de ustedes por ahí lo leyeron. Cuando estaba preso Lula lo fui a visitar a la cárcel 2 veces, ¿no? Y Lula ha hecho un trabajo extraordinario, sacó 40 millones de brasileros y brasileras del hambre, ¿no? Es un compañero que nos conocemos de los años 70. Y hay que seguir trabajando en esa dirección, porque el hambre es superable, pero el hambre, hay muchos alimentos, pero hay muchos hambrientos donde esos alimentos que sobran no les llegan. Entonces, lo mismo que la salud, no los recursos sanitarios. Creo que hay que repensar mucho en una nueva organización social. Por eso hablo de un nuevo contrato social. Bueno, los dejo y mucha fuerza y mucha esperanza. Y nos comunicamos. Y no dejen de sonreírle a la vida, a pesar de todo. Siempre hay una esperanza. Gracias. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego.